Hola amigos, espero que se encuentren bien. Quiero continuar hoy con la serie de exhortaciones que he estado realizando acerca de cultivar un espíritu ferviente de oración. Y hoy quiero que hablemos acerca de cómo se cree que Jesús y sus primeros discípulos, incluyendo el apóstol Pablo, vivían o cultivaban su vida de oración. Lo que se entiende es que tanto el Señor Jesús como los discípulos continuaron viviendo como judíos, como lo que eran judíos del primer siglo. Y que inclusive su vida de oración estaba dictada por lo que era la tradición judía de la oración. Durante ese periodo, los judíos en general, Israel, tenía una tradición de oración, algo que se ve reflejado, por ejemplo, en los Salmos y en otra literatura bíblica que refleja ese lenguaje de alabanza, lamento, acción de gracias, petición a Dios. Y es indudable que tanto Jesús como sus discípulos eran parte de ese mundo, esa cultura que se derivaba de la ley y los profetas, de las escrituras. Y hay algo más específico aún que se llama la amidad. Es lo que hasta el día de hoy es la oración fundamental o más importante en el judaísmo. En el video anterior yo les hablé de la Shema, que es parte, de hecho, de la recitación o la tradición de oración. Se recita todos los días, 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Pues resulta que junto con otra serie de oraciones, la amidad forma parte también de toda esta liturgia de oración y algunos la consideran, o de hecho, dentro de la comunidad judía practicante, todos la consideran como la oración. De hecho, otro nombre para la amidad es hatefilá en hebreo, que significa la oración. También se le llama como la Shemone Esrei, o las 18 bendiciones, porque consta de 18 expresiones primero de alabanza a Dios, luego hay peticiones y luego termina con expresiones de acción de gracias. Y algunos consideran que esto comenzó a desarrollarse, esta tradición, esta oración en particular, se comenzó a desarrollar durante el tiempo de Esdras y Nehemías. Tenemos a la comunidad judía regresando del exilio, un remanente de ellos, y reconstruyen el templo, la ciudad de Jerusalén, y se comienza a cultivar una comunidad en la palabra del Señor. Y claro, cuando no se tienen copias de la Biblia por todas partes, en contrario a hoy en día, donde tenemos tanto acceso a las Escrituras, pues ¿cómo se cultiva el mensaje de Dios, el conocimiento de Dios? ¿Cómo? Una de las maneras más prácticas era, y sigue siendo de hecho hasta el día de hoy, pero en aquel tiempo aún más, la liturgia. Es decir, que al momento de reunirse la comunidad de creyentes y recitar, se recitaban pasajes de las Escrituras que a su vez eran dirigidos a Dios en oración, pero que al hacerlo instruían el corazón. Así que teníamos una dinámica muy particular de oración y alabanza a Dios, junto con instrucción del corazón, ánimo para el corazón en la fe al hacerlo. Y como parte de esta dinámica social y cultural se desarrolla la amidad, se comienza a desarrollar y se cree que formas tempranas o versiones tempranas de esta oración ya existían durante el tiempo de Jesús y de hecho eran parte central, fundamental de la vida de oración del judío durante la época. Y se entiende que Jesús y sus discípulos no fueron la excepción. Es muy interesante porque la palabra amidad significa de pie, estar de pie, porque tradicionalmente se ora estando de pie delante del Señor, como simbolizando estar de pie delante de su presencia. De hecho, el panorama general que se tiene es que primero se comienza el ritual de oración con una serie de oraciones, muchas de ellas pasajes de la Biblia, pasajes de los Salmos o de otras porciones de las Escrituras. Oraciones que se derivan de ahí en preparación
Y lo que se visualiza es como si se estuviese entrando al santuario del Señor. Algunos de ustedes sabrán que el santuario del Señor tenía tres partes principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y era como todo un trayecto hasta llegar a ese lugar santísimo, que sabemos que en el caso del templo de Jerusalén y el tabernáculo de Moisés, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Pero ¿qué ocurre? Que el judío comienza a imaginarse, ¿verdad?, que está entrando a esa presencia de Dios que comienza en el atrio exterior, luego pasan al lugar santo y finalmente se encuentran justo delante del trono de Dios, representado por el arca, y por eso están de pie ante un rey, ante el rey. Inclusive la amidad típicamente se susurra, ni siquiera se ora en voz alta. La razón para eso es porque estamos precisamente en la presencia inmediata de Dios. O sea, repito, esa es la noción que se tiene. Y toda la tradición está basada en eso. Y vemos tantos detalles significativos, ¿verdad? Y se entiende que, por ejemplo, en Marcos 11:25, Jesús hizo referencia a esta práctica cuando Él dice: y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también los perdone a ustedes por sus ofensas. Y la idea de ponerse de pie para orar es una posible alusión a lo que está envuelto en la recitación de la amidad. Yo no creo que lo que Jesús haya tenido por la amidad haya sido exactamente lo que se tiene hoy en día en la comunidad judía, pero muy posiblemente era una versión un tanto distinta, pero a la vez muy similar. Y claro, con el tiempo las cosas se van desarrollando, pero yo estoy completamente seguro de que esto era lo que existía entre ellos. El tema principal, de hecho, de esta serie de oraciones, pero que están constituidas como una sola oración, los temas principales son el Mesías y la redención final. Esto incluye temas como la resurrección de los muertos, el reino de Dios e inclusive el castigo de los impíos. Todo esto es parte de estas oraciones, estas bendiciones de la amidad. Se invoca a Dios como el Dios de los pactos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entre otra serie de cosas que en un próximo video voy a discutir detalladamente. En este video solo quería introducir la amidad en general, y en el próximo video entonces quiero hablar de cada una de estas peticiones o de estas frases de oración u oraciones que constituyen la amidad. Voy a terminar con dos puntos finales. Primero, es evidente en varios pasajes de la Biblia, como en Lucas 1:67 al 79, la oración de Zacarías, justo después de que se le soltara la lengua, ¿verdad? Ustedes conocerán la historia. Y Zacarías hace una oración muy significativa. Y muchas de las frases que hay en este pasaje denotan o reflejan el lenguaje de la amidad. Desde la bendición a Dios como el Dios de Israel, el tema de la redención para su pueblo, el cuerno de salvación de la casa de David, hablando del Mesías, el mostrar misericordia a los padres, la invocación de su santo pacto, la invocación de Abraham como el padre de Israel, el servicio a Dios sin temor, el perdón de los pecados, el conocimiento de la salvación, el camino de paz. Todas estas ideas, como veremos en el próximo video, aparecen también en la amidad. Y por lo tanto, indudablemente, es evidencia de que esta era el ambiente de oración, por así decirlo, en la época. Finalmente, el último punto. El propio apóstol Pablo, en sus cartas, básicamente en todas sus cartas, pero voy a usar como ejemplo Efesios 1,
refleja también el lenguaje, la teología, el paradigma de adoración contenido en la amidad. Y eso quizás luego lo puedo discutir más detalladamente, pero similar a Lucas 1, 67 al 79 que acabo de referirme, la idea de bendecir a Dios, la bendición de Dios, el Dios conceder gracia, favor, conocimiento, redención, todas ideas que aparecen en este capítulo inicial de la carta a los Efesios, también reflejan la teología o los temas de la amidad. Por lo tanto, se trata de algo muy importante. Yo pienso que debería de ser importante aún para nosotros los discípulos y creyentes gentiles. Inclusive, y termino con esto, hay un documento de la iglesia primitiva que se llama las Constituciones Apostólicas. Y este documento muestra que cristianos tan tardíamente como el siglo IV, es decir, unos 400 años aproximadamente después del periodo de Jesús y los discípulos y los apóstoles originales, todavía recitaban oraciones basadas en la amidad. Así que los dejo con esto en preparación para un próximo video donde vamos a hablar un poco más detenidamente acerca de la amidad propiamente. Que el Señor los siga fortaleciendo.